Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Ya tú has estado ministrando en esta mañana a cada uno de nosotros. Te pedimos que tú continúes ministrando por medio de tu palabra y la enseñanza de ella para que sea, Señor, edificante a nuestra vida, Espíritu Santo de Dios, y pueda fortalecer nuestra fe y pueda fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra comunión contigo por medio del Espíritu Santo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para en esta mañana poder recibir tu enseñanza de tu palabra y las instrucciones que tú tienes para cada una de nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Siéntese porque vamos a estar leyendo mientras vamos aprendiendo, gloria a Dios. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 18, vamos a estar hablando un poco en los dos capítulos, Génesis 18 y 19, para refrescar y traerle a la memoria. Vamos a estar hablando bajo un nuevo tema, una nueva serie que comienza esta mañana. El domingo pasado, hermana Nelly estaba dando la última enseñanza de la serie, pero hoy comienza una nueva serie. Y esta serie que comienza en esta mañana está basado en la intercesión ante el Señor. Está basado, todas estas enseñanzas que vamos a ver de ahora en adelante durante 3 meses, va a ser acerca de la oración. Y nos enseña principios que nosotros los creyentes debemos de seguir y que cada uno de nosotros debe de saber y conocer para que en la práctica de esta sea más edificante, no solamente a nuestra comunión personal con Dios, sino también a nivel familiar y también para toda nuestra comunidad. Y el tema de hoy, por si ustedes ya estudiaron en casa algunos, es la intercesión por la misericordia de Dios. La intercesión por la misericordia de Dios. ¿Qué es la intercesión? Interceder es orar, es la oración, es hablar con el Señor. Pero hay una forma correcta de hacerlo. Como ustedes sabrán, a veces dentro de nuestra congregación o dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay muchos hermanos que muchas veces no los miramos dirigiendo un servicio, no los miramos cantando una alabanza, no los miramos predicando en las calles, no los miramos interactuando en las redes sociales. Pero sabe una cosa, que estos hermanos tienen un ministerio especial que es la intercesión. Y muchos de ellos nosotros no los conocemos públicamente, pero están allá encerrados en su habitación, intercediendo todos los días e intercediendo por muchas cosas. Y ese es su ministerio. Tal vez no los vemos públicamente interactuando con nosotros o con la comunidad, pero son personas que han sido llamadas para ejercer este ministerio de la intercesión. Yo no sé si hay alguno aquí de esos que se atreva a levantar su mano y poder ver que en medio de nosotros hay personas que
tienen ese ministerio, ese es el don de ellos, la intercesión, la oración, orar por las diferentes necesidades que se presentan, que hay por la iglesia, por el Espíritu Santo, por avivamiento, por tantas cosas. Hay muchas cosas, especialmente en estos tiempos, por las cuales la iglesia debe de estar intercediendo. Y en este momento vamos a estudiar a Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Pero también Abraham era un hombre que oraba ante el Señor, un hombre que intercedía, y ese ejemplo de él es el que vamos ahora a tratar de desarrollar. La clase es un poco extensa, voy a tratar de resumirla, porque si hay algún comentario o alguna opinión que esté dentro de los parámetros de la clase, pues va a ser posible expresarlo. Y también vamos a ver de qué manera puede ser de mucha edificación la constante intercesión del pueblo de Dios. Ya dije que orar es sencillo, hablar con Dios. Eso es la oración. Tener una comunicación con el Señor todos los días. Si yo le pregunto a los que estamos aquí presentes, ¿usted se levantó esta mañana? ¿Dio gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo amanecer, por un día más de bendición, de victoria? Pero quiero preguntarle a usted, ¿acaso usted en esta mañana intercedió por algo en específico? ¿O intercedió por alguien en especial? ¿O por alguna situación? La clase tiene diferentes puntos a desarrollar. Tiene una verdad central que dice: Dios escucha atentamente la oración intercesora de los creyentes. Dios está atento a la oración intercesora. Recuerde muy bien que es una oración intercesora. Clamar a Dios por las diferentes necesidades, pero nos pone el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, que para nosotros interceder ante el Señor tenemos que hacerlo con fe, creyendo de que Él va a obrar. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. También dice que Abraham obedeció a Dios y creyó en el mandato que Dios le había dado. ¿Sabe una cosa? Cuando Abraham estaba, aún no existía la ley, pero dice que él ya obedecía al Señor, aunque aún no se había dictado la ley, porque vino años después por medio de Moisés. Y Abraham también dice que obedecía los mandatos del Señor. Sabe que la ley está dividida entre mandamientos, está dividida entre diferentes ramas. Pero Abraham, que no pertenecía a la ley, que solamente estaba bajo el pacto, la señal que Dios le había dado, que fue la circuncisión, él decidió obedecer al Señor. Y entonces ahora Dios lo presenta a él sobre quién se derramaría la promesa. Y tenemos un versículo también que nos ayuda a entender la intercesión, que está en Romanos 8:26. Es un verso clave para que nosotros entendamos el desarrollo de esta clase. Dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Nosotros, la iglesia, debemos entender y aprender a orar. Sabe que muchas veces nosotros oramos y a veces como que no vemos la respuesta de Dios, pero es porque la palabra del Señor tiene instrucciones incluso para cómo y para qué y cuál debe de ser la forma correcta de orar al Señor e interceder al Señor. Y si yo le pregunto a de los que están aquí, voy a dejar un tiempo, un espacio pequeño por si alguien afirma lo que le voy a preguntar de acuerdo a lo que dice la clase. ¿En alguna ocasión alguno de ustedes ha hecho una oración o intercesora por alguien y Dios ha respondido esa oración? O si usted ha hecho alguna oración de intercesión por alguna persona en específico que usted sabe tiene el récord personal en su vida de oración de que usted oró por alguien, oró por algo y Dios respondió. ¿Hay alguien aquí que le haya pasado eso? Que sea verídico lo que usted le pidió al Señor en intercesión y Dios respondió. ¿Hay alguien aquí que levante su mano? Yo creo que deberíamos levantar la mano todos. Gloria al Señor. Pero eso es evidencia de que en verdad Dios responde a la oración intercesora y que la oración es el medio por el cual nosotros podemos estar en comunicación constante con Dios todo el tiempo, a toda hora, las 24 horas que tiene el día. Una de las cualidades que tenía Abraham, que Abraham amaba al Señor. Recordamos la historia de Abraham, de cómo fue sacado del lugar donde él vivía porque Dios tenía un propósito con él. Y dice, comienza esta clase diciendo que Abraham escuchó acerca del juicio de Dios. Y dice que Dios le confió a Abraham sus planes. Puede abrir la Biblia allí y comenzar a ver en Génesis capítulo 18, verso 17, que dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Vemos que Dios consideraba a Abraham su amigo. Qué bueno es estar en amistad con el Señor. Es de mucho beneficio para la iglesia, para todos nosotros, que estemos en una comunión de amistad con el Señor. Quiero decir de que tengamos una vida que agrade a Dios, una vida que esté en comunión con el Señor por medio de la persona y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y vemos que Dios le dice, cuando sucedió esta manifestación de que vinieron 3 personajes a hablar con Abraham, se considera que uno de ellos era el Señor y los otros 2 eran 2 acompañantes o 2 seres celestiales. A esta manifestación de estos 3 personajes se le puede denominar una manifestación antropomórfica o una manifestación de teofanía, una manifestación de Dios en forma de hombre. Antros quiere decir hombre.
y morfos, una manifestación de tomar una forma. Entonces Dios viene y se manifiesta a Abraham y le dice a sus dos acompañantes: ¿he yo de encubrir lo que voy a hacer? ¿Acaso he yo de ocultárselo a Abraham? Según lo que el desarrollo del estudio dice, que Dios siempre, antes de que vaya a ejecutar un juicio sobre algo, Él primero trae advertencia y conocimiento de lo que Él va a hacer. Y lo podemos ver en esta manera, pero específicamente la persona aquí de ejemplo es Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham era considerado una persona de confianza, una persona íntegra delante del Señor, y el Señor tenía la confianza en Abraham de revelarle sus planes. Es maravilloso de que tener a Dios de nuestro lado, no porque seamos personas que se crean importantes o en ese sentido, sino porque hemos sido personas de que hemos sido renovados y transformados por el poder del Espíritu Santo y no vivimos conforme a la corriente de este mundo. Abraham fue sacado de un sitio porque Dios tenía un propósito especial con él y quería manifestar su gloria y su presencia por medio de Abraham. Y el asunto aquí era que Dios quería traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero Dios no lo iba a traer sin antes traer conocimiento de esto hacia Abraham, su siervo, su amigo, Abraham, su hijo, sino que Dios de alguna otra manera quería traer el mensaje de que Abraham tuviera conocimiento de esto. ¿Sabe una cosa? Muchas veces pasan cosas en el mundo, pasan situaciones, pasan desastres naturales y cosas así. Y suceden acontecimientos a veces donde las personas, incluso hasta los creyentes en el Señor, se preguntan: ¿dónde estaba Dios cuando todo esto pasó? O muchos hasta endurecen más su corazón cuando ven estos acontecimientos. Dios no tenía necesidad en sí de revelarle a Abraham de qué era lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Ya todos nosotros conocemos la historia de qué y quiénes y qué era lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra para que atrajera el juicio de Dios. Todos sabemos la condición moral que estaba en estos pueblos de Mesopotamia. Pueden pasar las hermanas sin pena, gloria al Señor. Y vemos entonces que el Señor dice que por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, Dios comienza a conversar con Abraham y le confía cuáles son sus planes. Sabe que es maravilloso cuando nosotros decimos de que Dios tiene grandes planes para nuestra vida, tiene grandes propósitos para nuestra vida, y quisiéramos que Dios nos los revelara de alguna forma. Pero en este momento, este plan que Dios tiene es un plan de juicio, es un plan de destrucción, es un plan de muerte.
pero es un plan de Él por causa de un pecado que ha estado persistiendo, una conducta moral de que ha estado continuamente en desarrollo. ¿Sabe que el pecado puede comenzar pequeño, pero puede aumentar y puede desarrollarse a tal extremo de agravarse a un extremo de que puede llegar a la presencia de Dios y Dios tiene que actuar y traer juicio sobre eso? Es en verdad debemos estudiando esta clase yo daba una opinión personal y decía: tenemos que renunciar antes del día de pago. Tenemos que renunciar antes del día de pago. Sabe que muchos, para renunciar de algún trabajo, esperan el último pago del cheque de la semana o del día. Pero tenemos que renunciar antes del día de pago. ¿Sabe por qué? Romanos capítulo 3 dice que la paga del pecado es la muerte. Y debemos renunciar al pecado antes que venga el día de pago. ¿Por qué? Porque es muerte, es juicio. Debemos renunciar a conductas pecaminosas que a Dios no le agradan. Podemos hablar de Sodoma y Gomorra y podemos emitir un juicio humano así ligeramente y decir qué era lo que estaba aconteciendo allí y qué era lo que estaba pasando con los hombres y qué era lo que estaba pasando con las mujeres. Podemos ver el ejemplo que está ahí dentro de la misma Biblia, que cuando llegaron estos tres seres celestiales a Sodoma y Gomorra, ¿qué les querían hacer estos hombres inmediatamente? Ahí podemos ver manifestada cuál era la conducta pecaminosa que había en Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe una cosa? La clase nos dice cuál es la razón por la cual Dios trajo el juicio sobre de ellos. Y se lo confesó a Abraham. Le dijo a Abraham: he planeado destruir Sodoma y Gomorra porque el clamor de la maldad que allí se lleva a cabo ha llegado ante mí. Es increíble de que Dios venga y haga una manifestación solo para venir a comunicar no solamente el pacto que había hecho con Abraham y las condiciones de este. Bueno, el Señor le dice a Abraham que lo iba a bendecir y que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. Pero este pacto va a tener condiciones. Y vemos que el Señor manda a Abraham a que se circuncide. La señal de la circuncisión es la firma que hace Dios del pacto con Abraham, la circuncisión. Hasta hoy en día los judíos netos, descendencia de Abraham, continúan ejerciendo esta señal de este pacto, de la circuncisión. Y también vemos que la circuncisión la ejecutan por motivos higiénicos de salud, muchos hospitales, y depende de la decisión de los padres en los niños. Pero esta señal era una señal que comprometía a Abraham a hacerse el responsable delante de Dios, a que iba a ser el tutor, el guía, el maestro, el pastor, y todo aquel que en él iba a caer toda la responsabilidad acerca de la educación de la base moral cristiana en sus hijos. Si Dios le trae esta revelación a Abraham y le dice:
que Dios desaprueba el pecado. Le dice a Abraham diciéndole que iba a traer destrucción sobre Sodoma y Gomorra. El verso 21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Vemos de qué manera Abraham comienza a interceder delante del Señor, pero el Señor hace una cláusula, un espacio, y Él dice: voy a examinar al pueblo de Sodoma y Gomorra y veré si en verdad que el clamor que está llegando delante de mí es verdad o es mentira. Déjeme decirle una cosa. Dios, cuando comienza a interactuar con Abraham, Dios ya lo sabe todo. Él ya conoce todas las cosas. Incluso Él sabe el pasado y el futuro de cada uno de nosotros. Él lo sabe todo. Él es omnisciente, conoce y sabe todas las cosas. Y es omnipresente y está presente en todo lugar y en todo tiempo. Y no podemos escondernos delante de la presencia del Señor. El rey David en su pecado dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Si me fuere a lo profundo de la mar, si me fuere a la distancia de 500 años luz en el universo, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay a dónde huir de la presencia del Señor. Él está en todo lugar, y Él lo sabe todo. Y Él le dice a Abraham: descenderé y veré. Dios, en su misericordia, tomó tiempo aún para examinar detenidamente y no emitió un juicio inmediato. ¿Sabe una cosa? La misma Biblia lo dice y lo dijo por medio de Moisés y otros siervos del Señor, de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La intercesión que hace Abraham era para pedir misericordia de parte del Señor. Y vamos a ver de qué manera Abraham comienza a pedir misericordia y a decirle: ¿acaso tú, le dice Abraham, destruirás al justo con el impío? Vea la pregunta que Abraham le dice al Señor. Es una conversación de un contenido de que Abraham, como intercesor, aboga delante del Señor. Todos sabemos que Lot era sobrino de Abraham, pero por alguna razón en el camino, dice la Biblia, que los dos tenían mucho ganado y tuvieron que apartarse. Y por alguna razón en el camino, Lot, el sobrino de Abraham, cuando vamos a la historia, dice que Abraham tomó hacia un lado y Lot tomó hacia el otro lado, pero surge de que hacia donde Lot se dirige es hacia donde estaba Sodoma y Gomorra. Y dice que Lot comenzó a pastorear sus ovejas en las llanuras, y poco a poco, como fueron pasando los años, llegó más cerca de Sodoma y Gomorra. Siguieron pasando los años y cuando él se dio cuenta, estaba viviendo dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. En un contexto espiritual,
debemos ser cuidadosos en la manera en que se desarrolla nuestra vida espiritual en nosotros y que no nos alejemos de la presencia del Señor y no caigamos en este error de que en vez de acercarnos más a Dios, nos acerquemos más a las costumbres y cultura de este mundo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Vemos que Lot tomó la decisión de irse hasta donde estaba la perdición del pecado y era un hombre justo, dice la palabra del Señor. Abraham le dice, no diciéndole que ahí estaba mi sobrino Lot, sino, ¿acaso tú destruirás al justo con el impío? Y vemos que Abraham se toma la responsabilidad delante del Señor de clamar al Señor para que Él no destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Abraham conocía cuál era la situación moral de Sodoma y Gomorra. Él sabía muy bien. Vemos que en verdad Abraham era un hombre espiritual. Cuando uno no es espiritual, cuando pasa algo, inmediatamente sacamos conclusiones y decimos, no sé, tal vez había mucha maldad, o porque X persona vivía en ese lugar pasó eso, o ese tornado pasó allí porque fulano vive allí. Y nosotros a veces juzgamos inmediatamente y cuestionamos la razón de por qué acontecen las cosas. Pero vemos que Abraham tiene una espiritualidad diferente, un hombre espiritual que se tomó responsablemente interceder por esa condición de aquellas personas y clamarle al Señor para que el Señor examinara detenidamente si era necesario traer el juicio sobre aquellas ciudades. En verdad, tal vez no era ni tan necesario de que Abraham dijera todo esto, porque ya Dios había determinado traer juicio. Nuestras oraciones y nuestra forma de intercesión no debe de ser limitada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros oramos, a veces nada más por la persona más cercana a nosotros. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos o familiares que conocemos porque tienen alguna situación. Está bien, claro, hay que orar e interceder por ellos. Pero nuestra intercesión como iglesia y como creyentes debe estar basada en el ejemplo de Abraham, que no se limitaba solamente a los que lo rodeaban o a los miembros hermanos en la fe. Nosotros tenemos mucho en verdad por qué interceder. Si yo le doy una lista, paso 2 horas aquí dándole esa lista, pero le voy a mencionar algunas de ellas. Una de ellas debe de ser orar por los misioneros, que nuestra congregación pues trabaja en eso. La primera debería de ser que oráramos para que las almas se conviertan al Señor. ¿Cuántos oran para que las almas se conviertan al Señor cuando escuchan el mensaje? Sabe que es muy importante para que nosotros oremos para que el Señor salve las almas. Debemos orar también por las naciones, debemos orar mucho por esta nación de Estados Unidos, debemos de orar por esos países donde el evangelio es difícil de predicarlo y tienen que esconderse muchas veces para hacer sus reuniones. Por ejemplo, como lo es en China, es difícil, allá no hay libertad de expresión.
orar por la conversión de las almas en Norcorea, por ejemplo, para que el evangelio entre en esos lugares tan difíciles. Y déjeme decirle que allí probablemente cada día matan cristianos. Cada día. Orar, por ejemplo, en los pueblos musulmanes que sabemos que son hermanos nuestros también, y que debemos de orar para que allí el evangelio alcance las almas. Y en todos esos lugares también donde se le ha sido tan difícil a las diferentes organizaciones de misiones que llegue el evangelio, porque hay lugares remotos, hay pueblos enteros en muchos lugares donde aún no han escuchado del evangelio. Y vemos también el ejemplo de Jesús, de que Él intercedía para que de alguna otra manera llegaran personas a esos lugares, para que llegaran el evangelio. Nuestra intercesión no debe limitarse localmente. Quiere que Dios haga cosas grandes, debemos de interceder un poco más y abarcar nuestra intercesión. Yo sé que usted ya tiene su lista de oración, pero añada a esa lista de su intercesión. ¿Sabe por qué? Porque puede ser de mucha ayuda, de mucho beneficio, para que Dios pueda obrar conforme a su misericordia. Sabe que este es un tiempo tan difícil que estamos viviendo, que debemos de interceder con fuerza para que la misericordia de Dios se manifieste. Nosotros debemos en verdad tomar el ejemplo de Abraham y no ser egoístas con la intercesión y nuestra oración. Y tampoco debemos basar el orar solamente en nuestra persona. Bendíceme a mí, levántame a mí, llévame a mí, tráeme a mí y todo yo. No. Hay que ser un poco más extensos y abarcar nuestra intercesión. Y vemos de que Dios examina muy bien. Y Abraham implora la misericordia de Dios. Y está Abraham delante de Dios clamando por Sodoma y Gomorra. Podría decir, esa gente son malos, son impíos, mira cómo viven, mira cómo están actuando, destrúyelos. Sabe que muchas personas tienen ese pensar. Y déjeme decirle que las personas que piensan en esa forma, ya también el juicio de Dios está sobre esa forma de pensar y sobre esas personas que piensan así. Pensar con maldad, no. Abraham era un hombre recto delante del Señor, que imploró por la misericordia de Dios para estos pueblos. Y comenzó Abraham: Señor, ¿acaso si hay 50 en esa ciudad, 50 justos, tú la destruirías? Dios ya había examinado y le dice a Abraham: no hay 50 justos. Insiste Abraham en clamar al Señor: Señor, tal vez hay 45. Conocemos la historia de cómo la intercesión comenzó con el Señor. Y Abraham, escudriñando aquellas ciudades, dijo: no hay 45. Señor, tal vez hay 30. El Señor dice: tampoco llegan a 30. Tal vez hay 20, Señor. No, tampoco hay 20. Señor, tal vez hay 10 justos en esa ciudad para que tú la destruyas. Ciertamente Abraham le dice al Señor: si hubieran 10 justos, yo no voy a destruir esas ciudades. Pero no las habían. Aunque la Biblia no lo dice, probablemente la preocupación de Abraham era su sobrino Lot. Pero sabe que cuando Abraham dice 10, llegó hasta lo máximo, hasta el punto final, y ya no molestó más al Señor. Y aunque aquí no se menciona de que Abraham hubiera estado clamando por su sobrino Lot, vemos
de que Dios respondió a la oración de Abraham, no en detener el juicio de Dios sobre aquellas ciudades. ¿Sabe una cosa? Que como nosotros oramos al Señor, por ejemplo, por algo en específico, pero no podemos en verdad intervenir en la voluntad de Dios. Nuestra oración es para implorar por la misericordia de Dios. Si Dios determina un ejemplo, oramos por alguien que está enfermo, pero vemos que nosotros estamos orando y en vez de que esta persona mejore, el Señor decide llevársela con Él. Nuestra intención en la oración, entendamos esto muy bien, que la intención de la intercesión no es intervenir la voluntad de Dios, sino que su manifestación de su gracia y su misericordia se lleve a cabo. Y sabe que la enseñanza también nos dice que no debemos clamar a Dios con prepotencia, con altivez, con orgullo o con arrogancia. Por eso es que nuestra forma de interceder delante del Señor no es conforme a nuestros deseos, es conforme a lo que Él en su voluntad ha determinado y conforme a lo que dice en su palabra. Conforme a mis deseos yo puedo estar, por ejemplo, unas 24 horas de rodillas, 5, 6, 7, 40 días ahí clamando al Señor en mis deseos, pero no si no están basados en lo que me dice la palabra del Señor y en los términos que Él me da en sus instrucciones, va a ser vana mi intercesión. Debemos clamar a Dios por la misericordia de Él para nuestras vidas, para nuestras familias. Debemos clamar al Señor con intensidad, como lo hizo Abraham, para que se ejecute su misericordia y su voluntad. Abraham entendió que Dios tenía un plan con todo esto. Y si Abraham le reveló que él quería destruir aquellas 2 ciudades por el pecado, fue porque le estaba diciendo a Abraham: tú vas a ser padre de generaciones, vas a ser padre de multitudes. Pero déjame decirte una cosa, de que yo, le dice el Señor a Abraham, no tolero el pecado delante de mi presencia. Y le dice a Abraham: te hago responsable para que tú seas el que instruya a las generaciones que vienen detrás de ti, para que no sean como el pecado que se practica en Sodoma y Gomorra. Dios no tolera el pecado. Y déjeme decirle una cosa, de que Abraham fue testigo del juicio de Dios, pero también fue testigo de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Abraham, después de que los seres celestiales partieron de hablar con él, se fueron hacia Sodoma y Gomorra. Ya sabemos a qué. Al otro día en la mañana Abraham se levantó y subió a aquel monte, y cuando vio hacia Sodoma y Gomorra solamente subía humo de aquellas ciudades. Tal vez él pensaba: ahí estaba mi sobrino Lot, ojalá el Señor haya tenido misericordia de él. Tal vez Abraham pensaba en esa forma, pero ya el Señor había destruido a Sodoma y Gomorra. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 19 y vemos el verso 24 y 25, de que Lot fue sacado y empujado por los ángeles,
Dios no podía traer el juicio sin antes sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, quien era el único justo que vivía en esos lugares. Aunque era una persona justa y aunque era una persona que clamaba, dice la Biblia, delante de Dios, el verso 24 dice que Lot clamaba por causa de la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Pero los ángeles sacaron a Lot y su familia antes de traer el juicio. Los ángeles le dijeron: apresúrate, date prisa, sal de estas ciudades porque voy a destruirlas. Nuestra actitud debe de ser esa: venir ante el Señor con prisa, con una actitud de recurrir a la misericordia de Dios con prisa, porque puede hacer que el juicio pueda tocar nuestras cercanías o pueda tocar directamente a nuestras familias. Debemos acudir al Señor con prisa. Dios manifestó a Abraham lo que iba a hacer, pero ahora Abraham es testigo de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en su intercesión Dios, en su voluntad, libera a Lot de aquel juicio. Aunque Abraham no menciona a Lot en su oración, probablemente dentro de lo más profundo de su corazón era eso. Dios ejecutó su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y vemos de qué manera Dios ya tiene un juicio en contra del pecado. Por eso es que Dios demanda santidad de parte de su pueblo, porque somos un pueblo que ha sido redimido con la sangre del Cordero, y Dios demanda santidad para su pueblo. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Permanecer en una conducta de pecado atrae el juicio de Dios. Pero si acudimos a la misericordia de Dios y a su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se va a manifestar su misericordia y su amor. Muchos han intentado ver qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra, pero algunos científicos y estudiosos dicen que probablemente el mar muerto explotó, y eso fue que lanzó toda esta destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y hay una probabilidad, porque el mar muerto está lleno de sal, y dice que la esposa de Lot regresó hacia atrás. No que haya visto, sino que regresó y se convirtió en estatua de sal. No seamos como esa mujer, no regresemos atrás. Dice que el que pone su mano sobre el arado no puede ver hacia atrás, no puede retroceder hacia atrás. Y nosotros que hemos puesto la mano en el Evangelio, en Jesucristo, y hemos creído en Él, no podemos ver hacia el pecado, no podemos regresar a la condición antigua. Tenemos que perseverar hasta el final. Y viendo la misericordia de Dios manifestada, Abraham cumple el propósito de Dios en ser el padre de la fe. Y hoy en día nosotros con fe podemos acercarnos a Dios y poder clamar, poder interceder por las diferentes circunstancias y todo lo que esté pasando, orar por este mundo, interceder por este mundo para que Dios tenga misericordia de este mundo, predicar el Evangelio, porque aquellos que escuchan el Evangelio y reciben al Señor en su corazón y creen en Él serán salvos. Prediquemos e intercedamos. Esta es la enseñanza de esta mañana, que intercedamos con fervor, porque el juicio de Dios va a venir. Y pronto. Es cierto, Él viene, pero también viene juicio para esta tierra. Es lo mismo, sigue la misma condición. Sobre el pecado viene juicio, pero sobre aquellos que reciban a Jesús hay vida eterna. Dios les bendiga, pongan sobre sus pies.
Sigamos creyendo en el Señor, sigamos confiando en Él. Sigamos orando para que las almas vengan al Señor, sigamos orando para que Dios continúe teniendo misericordia de nosotros e imploremos misericordia delante de Él. No desmayemos, no desmayemos. Aunque los tiempos sean difíciles, no desmayemos y sigamos intercediendo con fervor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra. Continúa instruyendo y enseñando, Señor, a cada una de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús, intercedemos, Espíritu Santo, para que tengas misericordia de este mundo, para que tengas misericordia y saques a las almas y las libertes del pecado, Padre Santo, y sean libres de la condenación eterna, Padre de la gloria. Clamamos por las naciones, clamamos por todos esos lugares, Señor, donde la maldad aumenta, Señor. Te pedimos que tengas misericordia. Espíritu Santo de Dios, clamamos, Padre Santo, por todo lugar donde se predica el Evangelio, para que a todo aquel que lo escuche reciba en su corazón la palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús también intercedemos y clamamos y oramos para que tú traigas un avivamiento en medio de este tiempo, Padre de la gloria, un avivamiento extraordinario, Señor, donde las almas vengan a tus pies sedientos, sedientos, Padre de la gloria, de la misericordia de Dios, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Ve con nosotros y en los siguientes servicios del día, Padre de la gloria. Para honra y gloria de tu nombre te damos gracias, Espíritu Santo. Bendice nuestras familias y te imploramos misericordia también por ellas, Padre de la gloria. Y trae salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.